Hola a todos y bienvenidos al Centro de Estudios Avanzados de American Trust Register, donde tenemos grandes experiencias de formación para ti. Esta es una presentación de ATR Capacita, que tiene como objetivo el complementar tu formación en las diferentes normas ISO. En estas cápsulas, expertos en cada norma estarán orientándonos acerca de cómo implementar y aplicar las diferentes herramientas en nuestros sistemas de gestión. Sin más por el momento, vamos con el tema de hoy, que es como parte del capítulo 4, dentro del apartado 4.5 podemos encontrar el requisito de la norma donde nos pide que hagamos una evaluación de riesgos de soborno. Decía Friedrich Nietzsche que quien no tiene alas no debe tenderse sobre abismos. Esto quiere decir que no debemos de enfrentar riesgos o no debemos de enfrentar cierto tipo de actividades si primero no hemos analizado y controlado estos riesgos o no tenemos controles establecidos para estos riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos de soborno, la norma lo que nos pide es que de manera regular tomemos varias acciones como el identificar riesgos de soborno. ¿Cómo voy a identificar estos riesgos de soborno? Bueno, pues primero tendré que basarme en todo lo que es mi contexto, todo lo que me rodea, quiénes son las partes interesadas, en qué tipo de trámites tengo que hacer con funcionarios públicos, a qué me dedico, en dónde opero. Basado en toda esta parte, yo tendré que ir identificando riesgos de soborno. Y esto se va a hacer a través de un enfoque de procesos. Yo podré ver dentro de mis procesos cuáles de ellos tienen interacciones. Recordemos que para que se dé un soborno tiene que haber una parte sobornante y un sobornado, y dentro de estas interacciones, en cuáles de ellas puede haber un riesgo de soborno. Una vez que yo identifique estos riesgos, yo tendré que analizar, evaluar y priorizar estos riesgos para que sean atendidos. Es muy importante que no endulcemos, por así decirlo, los riesgos de soborno. Quiere decir que los riesgos de soborno deben de estar claramente redactados, deben de ser claros para que también a la hora de analizar y evaluarlos podamos ver claramente qué es el riesgo o a qué se refiere dicho riesgo. También la norma como tal me dice, ok, tú tienes riesgos de soborno, pero seguramente ya tienes algunos controles existentes. Cualquier organización tiene controles establecidos, como por ejemplo la limitación de uso de efectivo, el hecho de que todos los pagos se hagan vía transferencia, el hecho de que haya personas que firmen cuando reciban producto, por ejemplo, en un área de compras o un área de almacén. De la misma manera, pues tendremos restricciones a lo mejor para regalos, quién tiene que autorizar pagos extraordinarios y demás. Yo tengo que ver estos riesgos de soborno y esta evaluación de este riesgo de soborno, ver cuáles son los controles que ya tengo y de ahí reducir o mitigar estos riesgos para poderles dar una clasificación de riesgo residual. O sea, cuál es el riesgo que me queda después de haber tomado ciertos controles. La norma también me dice que tengo que establecer criterios para evaluar estos niveles de riesgo de soborno. Quiere decir que yo tendré que determinar un procedimiento, un instructivo o una metodología para poder llevar a cabo pues, esta evaluación de riesgos. De la misma manera me dice que la evaluación de riesgos no es una única vez. Tengo que planearlas, tengo que hacerlas de manera regular. Por ejemplo, yo puedo determinar que mi evaluación de riesgos la voy a actualizar cada año. Cada año me sentaré, evaluaré, veré cómo se han comportado los riesgos y los controles que yo establecí. Pero no solo una vez al año, también puede ser que tenga algún cambio significativo en la organización, como cambios de direcciones, cambios de directores, operación en un nuevo país, nuevos productos, nuevos servicios. Todo eso también tendrá que ser sometido a una evaluación de riesgos de soborno. Y por último, lo que tengo que tener muy claro es que la norma me pide que tengo que conservar información documentada.
¿De qué? Pues precisamente de la evaluación de riesgos de soborno, pero además acerca de qué hice o cómo se utilizó para diseñar o para cambiar o mejorar mi sistema de gestión antisoborno. ¿Qué cambios hice a los procesos? ¿Qué controles establecí? ¿Qué cambios hice a mis sistemas informáticos? Una buena evaluación de riesgos de soborno me va a facilitar muchísimo una buena implementación de un sistema de gestión antisoborno. Todo el sistema de gestión antisoborno va a ir girando alrededor precisamente de estos riesgos de soborno. ¿Qué procesos necesito? ¿Cómo voy a utilizar estos procesos? ¿De qué manera voy a atacar estos riesgos? ¿Qué controles voy a establecer? La idea es que podamos definir claramente quién va a hacer cada cosa, cómo voy a mitigar estos riesgos, y estas actividades pues van a ser ya decisión de cada una de las organizaciones, pero siempre basándonos en la evaluación de riesgos de soborno. Resumiendo, una evaluación de riesgos de soborno tiene que tener muchos elementos. Primero, tendré yo que definir cuál va a ser mi procedimiento, cuáles van a ser mis criterios de evaluación de riesgos de soborno. De ahí tendré que ir viendo las actividades que yo realizo, identificar dónde hay estas interacciones o dónde hay actividades que puedan ser un poquito más proclives a riesgos de soborno. Y voy a tener que empezar a evaluar los riesgos de soborno derivados de muchos elementos que vienen inclusive dentro del 4.1 de la norma. Primero, viendo también, oye, pues la estructura, el tamaño, cómo se trabaja, las oficinas, ver los lugares y sectores en los que operas, si voy a estar operando en el sector público, en el sector privado, si voy a estar operando en Suiza, en Latinoamérica, ver cuáles son la naturaleza, magnitud y complejidad de las actividades y operaciones que tengo. No es el mismo riesgo cuando yo tengo una operación que supone el 20% de mi facturación total del año, a si yo soy un vendedor minorista, como por ejemplo un supermercado. Difícilmente vamos a ver que alguien soborne en un supermercado para que alguien nos compre unos chicles extra o otro refresco o cualquier situación del estilo. También, de la misma manera, tendré que ver cuáles son mis socios de negocio. ¿Cuántos socios de negocio tengo? Estas actividades en particular, quién las lleva a cabo, y si esos socios de negocio tienen sistemas de gestión antisoborno o políticas de ética en los negocios. También tendré que ver cuáles son mis interacciones y qué tantas interacciones tengo con los funcionarios públicos. Si tengo que sacar permisos de construcción, si tengo que solicitar autorizaciones, si tengo que sacar algunos permisos medioambientales. También tendré yo que identificar este proceso y estas actividades qué tanto están sujetos a deberes y obligaciones normativas. Oye, yo estoy sujeto a una auditoría, oye, estoy sujeto a cumplir mucha regulación. Recordemos que muchas veces el mejor amigo del soborno es precisamente la sobreregulación. También yo tendré que ver la manera o qué tanto puedo influir precisamente en todos estos socios de negocio para controlar estos riesgos. Si yo estoy operando solo, es mucho más fácil que yo pueda controlar riesgos que si muchas veces voy a tener que controlar a más gente o a más socios. Ya una vez que tengo toda esta evaluación de riesgos, ya tengo una calificación. A lo mejor mis riesgos me salieron con una calificación muy alta. Oye, tengo estos riesgos en nivel 10, por ejemplo, o en nivel alto. Oye, pero fíjate que tengo controles. Oye, ¿estos controles son buenos o no? Vamos a analizar esos controles que tengo contra los riesgos ya calificados y voy a decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que estos riesgos de un nivel alto que estaban, con los controles que tengo, creo que los puedo considerar ya como medios. Y una vez que ya los consideré como medios, también yo tendré que determinar cuál va a ser los nuevos controles que voy a tener que estar implementando. Una vez que yo implemente controles y demás, como cualquier buen ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, pues tendré que evaluar la eficacia de los controles y ver la necesidad de modificarlos.
Todo esto nos va a fortalecer nuestro sistema de gestión. Mientras más efectiva sea una evaluación de riesgos, más efectivo va a ser un sistema de gestión antisoborno. La idea precisamente de toda esta evaluación de riesgos es poder mantener todos los riesgos de soborno de mi organización dentro de una franja que yo voy a llamar apetito al riesgo. Esto quiere decir el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir o que me gustaría asumir. No olvidemos, riesgo residual siempre va a existir. Es imposible el eliminar todos los riesgos que hay. De la misma manera, yo puedo tener mi franja de apetito al riesgo y luego un riesgo tolerable, que quiere decir, oye, este es el riesgo idóneo, pero puedo aguantar o puedo tolerar un poco más de riesgo. Todo lo que caiga en esta franja, bueno, me gustaría que estuviera más bajo, pero si costo-beneficio no me es adecuado, pues entonces en ese momento tendré que reducirlo tendré que mantenerlo como tal dentro de los riesgos tolerables. Pero ojo, si yo ya me excedo de los límites de los riesgos tolerables, pues tendré que tomar acciones para llevarlo, si es posible, a mi apetito de riesgo y si no, por lo menos a un riesgo tolerable. También una organización puede establecer su capacidad máxima de riesgo. Esto es, que si yo incurro en una problemática o mi riesgo se materializa, pues es factible que la operación de la organización se vea comprometida o inclusive la continuidad misma de esta organización. En algunas ocasiones yo voy a tener riesgos que ya de por sí son bajos y a lo mejor puedo estar gastando recursos en controles sobre riesgos que están por debajo de mi apetito. Ahí también yo puedo evaluar y decir, oye, me está costando más esto de lo que me está beneficiando. Entonces a lo mejor yo asumo un poco más de riesgo con la finalidad de tener más recursos para bajar otro tipo de riesgos. Vamos a ver a continuación algunas metodologías establecidas precisamente para lo que es la evaluación de riesgos de soborno. Esta evaluación de riesgo de soborno, por ejemplo, la que estamos mostrando aquí, en realidad es una de creación propia donde estamos diciendo, ok, yo detecto el riesgo evaluar X, que puede ser, por ejemplo, riesgo de soborno saliente, o sea, riesgo de soborno que la organización va a dar para ganar un concurso público o una licitación. Yo de ahí puedo empezar a ver, oye, ¿cuál puede ser el impacto legal o económico en la organización? Y yo puedo definir que el impacto, por el peso que tiene, va a tener un valor doble. ¿Por qué? Pues porque las leyes me dicen, si yo trabajo con administración pública, que el incurrir en un soborno es cohecho y que este cohecho me puede llevar a penas como inhabilitación, como disolución de la empresa, o multas de hasta el triple del beneficio obtenido o del contrato ganado. Entonces yo digo, oye, uso contratos altos, pues yo digo que el riesgo es alto y las consecuencias para mí tienen doble valor, entonces vale 6. De ahí yo diré, oye, ¿y en dónde estoy operando? Pues fíjate que es riesgo medio porque estoy operando en países que de acuerdo a los índices de transparencia internacional no son de alto riesgo, están calificados como medios. Por lo tanto, bueno, pues voy a poner que el riesgo es medio. ¿Qué tipo de actividades y operaciones utilizas? Pues fíjate que me dedico a entregar o a comercializar productos. Oye, pues entonces el riesgo es menor que cuando a lo mejor la complejidad de mis operaciones es la construcción de puentes que pueden tener muchos elementos que se incorporan, muchas revisiones, muchos cumplimientos legales. Oye, tipos de socios de negocio. Fíjate que en realidad yo solamente tengo un socio de negocio que es mi distribuidor o mi proveedor. Ok, pues mi riesgo es bajo, en realidad no tengo tantos socios de negocio, es un socio de negocio a nivel internacional grande. Oye, y la interacción con funcionarios públicos, pues fíjate que no requiero más que los permisos de importación.
por estos permisos de importación tengo algún trámite, no lo considero grave, pero tampoco lo considero bajo. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer algunos trámites para importar mis productos. Bueno, pues le voy a dar una calificación de medio. Y de esta manera yo sumo todos los factores y saco una calificación, por ejemplo, de un 13. Cada organización tendrá que definir sus criterios para decir cuál es tolerable, qué tanto es el apetito de riesgo o a partir de cuándo tengo que tomar acciones más profundas. Otra manera de hacer una evaluación de riesgos de soborno también puede ser a través de determinar cuáles son los impactos potenciales. En el ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, yo puedo decir para una organización pública que tiene un sistema de gestión antisoborno: oye, ¿qué pasa si el riesgo de corrupción se materializa? Dice, a ver, primero, ¿me afecta al grupo de funcionarios del proceso? ¿Sí o no? ¿Afecta la misión de la entidad? ¿Genera pérdida de recursos económicos? ¿Da lugar a procesos fiscales? ¿Da lugar a procesos penales? ¿Da lugar a procesos disciplinarios? ¿Afecta la imagen? ¿Puede ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? Y así yo puedo establecer una evaluación y en función del número de respuestas afirmativas, dar una calificación a este riesgo. En lo particular hay una metodología que a mí me gusta mucho, que se llama metodología AMPE-BEC, y me dice que la probabilidad es igual a la exposición por el beneficio esperado, y la consecuencia son las pérdidas que puede reflejar para la organización si se detectan estas manifestaciones de corrupción. Al final, un resultado me va a dar la probabilidad por la consecuencia, que es la base de muchos de estas evaluaciones de riesgo. Primero, tenemos que ver dónde son las situaciones, lo que hablamos al principio de identificar cuáles son las actividades susceptibles de corrupción. La idea es que vayamos identificando en dónde se puede dar. Y tendremos que ver, oye, qué tanto va a ser el grado de exposición, cuántas veces hago lo que tengo que hacer, cuántas veces tengo esta exposición o esta interacción con mis partes interesadas. También es importante que cuando utilicemos esta metodología, definamos tablas para cada una de las partes interesadas y estas pueden ser variables. A continuación vamos a ver a lo que me refiero. Primero, voy a ver el beneficio esperado. ¿Se acuerdan que la metodología me decía que la probabilidad es exposición por beneficio esperado? El beneficio esperado va a representar los beneficios o las pérdidas que la situación puede generar para la organización o en su caso para otra parte interesada. Puede ser con base en montante económico, con base en consecuencias legales u otros elementos. Por eso es beneficio o pérdida según querramos verlo. Beneficios por ganar un concurso o problemas para una organización si no se consigue la adjudicación de ese concurso. Por ejemplo, podemos ver el beneficio esperado para clientes. Cuando la pérdida o consecución de un contrato tiene poca o ninguna relevancia para la organización, eso quiere decir que tengo miles de contratos al año y que no son por montos muy grandes, pues en ese caso mi beneficio esperado probablemente el nivel de riesgo, el nivel de beneficio esperado va a ser 1 o insignificante. Pero ¿qué pasa si la pérdida o consecución de un contrato significa una importante pérdida o ganancia para la organización? En ese momento yo puedo decir que el beneficio esperado de este riesgo con la interacción de los clientes puede ser medio, con un 3 de calificación. O de plano, si yo veo que la pérdida o consecución del contrato significa el cierre de la organización o una ganancia extraordinaria que puede duplicar lo del año, suponer la mitad de la ganancia del año, pues puede ser un riesgo alto. Y de la misma manera, así como yo tengo clientes, puedo tener clientes de gobierno, clientes privados. Entonces, de esta manera, también pueden tener diferentes calificaciones cada uno de los clientes.
Igual para proveedores. Por ejemplo, un riesgo insignificante para la organización en materia del beneficio esperado puede ser cuando se utilizan proveedores esporádicos con importes pequeños y que no dependen estos proveedores de mí. Pero algo alto puede ser cuando tenemos proveedores que si les dejamos de comprar, prácticamente va a significar el cierre de los mismos o que ya no van a poder continuar. Entonces, en la medida que un proveedor dependa más de mí, pues es más probable que esté tentado a hacer un acto de corrupción. Por eso es que el beneficio esperado me modifica la probabilidad. No olvidemos, probabilidad es igual a beneficio esperado versus la exposición. De la misma manera, yo puedo tener socios comerciales, donde puedo establecer como beneficio esperado el nivel de control que tengo yo en materia de ética. Donde, por ejemplo, un socio comercial le puedo dar una calificación de 1 porque ellos tienen ya controles en materia de ética o tienen niveles iguales o superiores a los de la organización en materia de ética empresarial. Sin embargo, también yo puedo tener un riesgo ya más alto, como por ejemplo con calificación media, en caso de que yo la capacidad de control sobre el socio es media, o sea, no puedo influir mucho, y o el sistema de gestión antisoborno de la organización con la que estoy trabajando, de mi socio, no me está garantizando unos niveles suficientes para la organización. ¿Contra qué voy a cruzar el beneficio esperado? Pues contra la exposición, que es en función de la repetitividad de las actuaciones o interacciones que puedan generar las situaciones de riesgo para la organización. Por ejemplo, yo puedo decir que una exposición es insignificante cuando la actividad que puede dar lugar al riesgo no tiene por qué realizarse de manera habitual, se puede realizar en alguna ocasión. Si yo soy una constructora y tengo que llevar algunas pruebas a un laboratorio externo por cualquier contrato, oye, esa interacción al final no es algo común, no es lo de siempre. Yo puedo tener mi laboratorio interno, pero en ocasiones tengo que llevarlo a uno externo porque no soy capaz de hacer alguna prueba. O una calificación alta de exposición, que quiere decir que es mi actividad diaria. La hago de una forma habitual y regularmente. Una vez que tengamos el número de esta exposición y el beneficio esperado, en ese momento yo ya voy a poder determinar la probabilidad, que es beneficio esperado y exposición. Aquí hay una tabla establecida con valores fijos para esta metodología. Aquí podemos ver que en realidad la exposición no tiene el mismo peso que el beneficio esperado. ¿Cómo podemos ver esto? Pues porque en una exposición que es 4, mientras el beneficio esperado sea 1, pues en realidad la probabilidad va a mantenerse en 1. No es una tabla lineal, es una tabla preanalizada y preestablecida dentro de la metodología AMPE-BEC. ¿Qué es lo que la consecuencia va a ser? Pues las consecuencias van a ser las pérdidas que representaría la manifestación del suceso de corrupción. Pueden ser materiales o no, pueden ser multas, sanciones, o pueden ser la pérdida de reputación, imagen corporativa, inhabilitación de la empresa. Ahora, ¿cómo calculo yo las consecuencias? Yo puedo establecer 4 niveles. Por ejemplo, puedo decir que el nivel insignificante es cuando la repercusión de la materialización de riesgo no representa ningún tipo de impacto para la organización o es despreciable. Quiere decir que no va a afectar a la continuidad de la organización, no va a afectar a la operación, no estoy perdiendo dinero. Sin embargo, yo puedo tener a lo mejor alguna baja donde la materialización del riesgo representa impacto para la organización. Puedo estar teniendo cierto impacto que yo voy a considerar bajo, por ejemplo, en los procesos de compra. ¿Por qué? Porque al final no tengo consecuencias legales. Si alguien de mi organización compra cosas y está recibiendo soborno, en realidad, mientras no esté afectando de manera muy plausible
a mis recursos o que no me esté pegando muy fuertemente en mi patrimonio, yo lo puedo considerar bajo. Ojo, esto no quiere decir que yo lo tolere. Quiere decir simplemente que el impacto que tiene no es alto. Pero yo puedo tener consecuencias como en los casos en que cuando se materializa el riesgo puede llegar a impedir la continuidad de la organización, incurrir en un contrato muy grande con una entidad en Estados Unidos, por ejemplo, de gobierno, en un soborno, puede lograr o puede llegar a hacer que la organización se ponga en riesgo inclusive de continuar existiendo. Tal es el caso que sucedió, por ejemplo, con Obredech. Una vez que yo tengo la probabilidad y las consecuencias, de la misma manera ahí podré sacar un factor donde yo pueda ver cuáles son los riesgos triviales, tolerables, moderados, importantes o intolerables. Entonces, en un cruce entre probabilidad y consecuencias, bueno, pues yo ya podré sacar mi calificación. Ojo, esta es una manera de hacerlo. No es la única que existe. Estamos poniendo ejemplos de evaluación de riesgos. De ahí yo ya podría ir sacando una matriz de riesgos de soborno. Por ejemplo, en mi proceso de ventas, yo puedo tener en la interacción de sondear nuevos proyectos con mis prospectos para ser clientes, yo puedo tener un riesgo de soborno saliente a un prospecto para ganar una licitación o un proyecto. Yo ahí estoy diciendo que la exposición es media, es nivel 3, ¿se acuerdan? El nivel 3 de la exposición era el medio. Y digo que la beneficio esperado, como son contratos muy grandes, también es 3 y eso me da una probabilidad de 2. Entonces, si yo tengo una exposición de 3 y un beneficio esperado de 3, me está dando una probabilidad de 2. Pero digo que como le vendo a gobierno y son cantidades muy grandes, las consecuencias sí pueden suponer una importante pérdida para la organización o un riesgo importante. Entonces también le voy a dar del 1 al 4 una calificación de 3. Y eso al final me va a arrojar un riesgo del 6. Si yo saco una probabilidad de 2 con una consecuencia del número 3, me da un riesgo 6, que sería calificado como importante. De la misma manera, yo puedo tener un proceso de compras que es un contacto con proveedores en la recepción de productos a proveedores. Por ejemplo, lo que puede hacer un almacén en una organización. Que alguien hace la compra, ellos reciben el producto y lo inspeccionan. Y ahí yo puedo detectar un soborno entrante de un proveedor para que se acepte la entrada de productos en las que no se cumplen con especificaciones. De la misma manera es una actividad habitual, entonces la exposición es 3. El beneficio esperado es menor y ni supone para el proveedor una pérdida muy grande el que yo lo cache y me deje de vender. Estoy diciendo que es baja, que es un número 2. Esta combinación entre exposición y beneficio esperado me está dando una probabilidad de 1. Y si yo determino que las consecuencias son 3, porque estoy comprando productos muy caros, porque estos productos yo los incorporo en mis obras y por lo tanto me pueden generar un serio problema, inclusive hasta con mi cliente de gobierno que puede ser ejecutora de garantías, ejecutora de fianzas, pues le voy a calificar con un 3 y me da al final un factor de riesgo que sería un número 3. Hablamos de una probabilidad de 1 contra unas consecuencias de 3, me está dando un factor 3 que es moderado. Yo podré determinar que a partir de amarillo, por ejemplo, requiero tomar acciones o tengo que tener acciones para controlarlos. O cuando es importante, debo de tomar acciones de forma obligatoria para reducir la calificación final del riesgo residual. O cuando de plano caigo en una calificación de intolerable, podré decir que debo de paralizar todas las actividades hasta que se establezcan controles
y pueda yo cambiar la clasificación del riesgo residual. Esta es una manera de realizar una evaluación del riesgo. Pero no olvidemos, la propia norma me dice que yo tengo que tomar en cuenta todos los controles preexistentes o los controles que ya estaban establecidos o ya están establecidos en mi organización. Y puedo decir que el nivel de riesgo depende también del tipo y eficacia de los controles que tengo hoy en día. Pero tenemos que preguntarnos, oye, ¿cuáles son los controles que ya tengo? ¿Pueden estos controles tratar adecuadamente el riesgo que estoy evaluando para ver si se controla hasta un nivel aceptable? En la práctica, estos controles están implementados y están funcionando como se planea. Aquí, por ejemplo, podemos ver con respecto a los controles preexistentes cómo pueden afectarme a la misma calificación de la evaluación de riesgos. Yo puedo decir que para mi proceso de ventas yo tengo un riesgo 6, pero tengo controles como que la decisión de participación en un proyecto, o sea, decidir si se participa o no se participa, se toma por un comité de licitaciones. Entre todos van a tomar la decisión, analizar los números, ver qué tan factible es, y eso pues me puede reducir un porcentaje. Además, hago un análisis de los riesgos jurídicos y de negocio para los proyectos en los que voy a participar. Oye, pues este tipo de análisis me pueden a mí dar un porcentaje que yo lo podré establecer bajo los criterios que yo quiera para reducir el riesgo y mantener un riesgo residual más bajo. Entonces mi riesgo, que lo tenía yo en 6, se me queda como un riesgo residual con calificación de 4 que puede ser ya tolerable. De la misma manera, en el riesgo del soborno entrante de un proveedor para que se acepten productos, yo puedo tener que se registra en un sistema informático todas las entradas a almacén antes de autorizar pagos. Ya de entrada estoy yo separando funciones, estoy diciendo que alguien, el que paga no es el mismo que acepta y además tiene que registrar quién recibe y quién lo registra. Y además tengo un área de calidad que se encarga de hacer una revisión en conjunta con el área de almacén. Oye, eso me puede reducir un 30%. ¿Bajo qué criterios? Los que yo quiera establecer. Pero es importante que tengamos claros los criterios de reducción. Y de ahí, bueno, pues me va a dar un riesgo residual de 2 que también ya puede ser tolerable. Nada más para finalizar, quiero comentarles que esta metodología es de creación propia, pero nos basamos en la metodología AMPEVEC para evaluación de los riesgos de compliance. Muchas gracias por tu atención y sigan atentos para más cápsulas. Mi nombre es Luis Domingo López Díaz, director comercial de American Trust Register, y esto es el CEA-ATR. Vive, crece, avanza y logra. Te invito a que nos visites en www.americantrust.com.mx y a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, @AmericanTrustR y Facebook.com/American Trust Register. Muchas gracias por tu atención, dale like y suscríbete al canal tocando la campanita para que te lleguen los avisos de nuestros nuevos videos. Recuerda, American Trust Register, los especialistas en la salud de tu empresa.